Este tema es quizá el detalle más doloroso en la vida del poeta. Su pequeña hija nacería en un tiempo donde los años siguientes no serían fáciles y los cuidados que requería eran exhaustivos. Neruda, en un primer momento, no podía creer lo que había pasado. Estaba enojado con el mundo. En una carta que escribió en la conmoción del nacimiento de su hija, relató a su amiga argentina, Sara Tornu, lo siguiente: mi hija, o lo que yo denomino así, es un ser perfectamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. Mi hija se muere, no llora, no duerme, hay que darle comida con sonda, con cucharita, con inyecciones. Pasamos las noches enteras, el día entero, la semana, sin dormir, llamando al médico, corriendo a las abominables casas de ortopedia, donde venden espantosos biberones, balanzas, vasos medicinales, embudos llenos de grados y reglamentos. Puedes imaginar cuánto hemos sufrido. En esta carta podemos interpretar la forma tan cruda en la que el poeta detalla para su amiga la enfermedad de su hija. Se desprende del afecto, de palabras sutiles, y manifiesta el shock y el dolor de lo que está padeciendo junto a su esposa. Lo descrito en este momento, más que una carta en contra de Malva Marina, una recién nacida, es una carta en contra de la condición con la que nacería, y bien puede ser interpretado como un desprendimiento afectivo hacia esta. Pero esa interpretación es poco legítima cuando se investiga bien y se entiende la condición humana. Personalmente, como diría aquel proverbio latino, Homo sum humane nihil a me alienum, hombre soy, nada humano me es ajeno. El desconcierto por lo que ocurriría con su hija Malva y el dolor y el shock de no saber entender qué tiene debido a una enfermedad poco investigada por la ciencia de la época, puede llevar a cualquier hombre a la ira y a la no aceptación de lo que le ocurre y, a su vez, a la inmediatez de escribir cualquier cosa en el absurdo del momento en el que vive, para desahogo de su realidad. Pero luego, solo un año después de que naciera Malva y que Neruda escribiera esta carta para su amiga, podemos ver un cambio total según lo descrito por su amigo, Vicente Aleixandre. En una visita a la casa de la familia Neruda ubicada en Madrid, Vicente narra lo que vivió al conocer a Malva Marina. Narro lo descrito por Vicente. Pasa Vicente, un salón y Pablo desapareció. Enfrente, una amplia balconada y en el fondo, un gran pedazo de enorme cielo. Salía la terraza corrida y estrecha, como un camino hacia su final. En él, Pablo. Allá se inclinaba sobre lo que parecía una cuna. Yo lo veía lejos mientras oía su voz. Malva Marina, ¿me oyes? Ven, Vicente, ven. Mira qué maravilla. Mi niña, lo más bonito del mundo. Brotaban las palabras mientras yo me iba acercando. Él me llamaba con la mano y miraba con felicidad hacia el fondo de aquella cuna. Todo él sonrisa dichosa, ciega dulzura de su voz gruesa, embebimiento del ser en más ser. Llegué, él se irguió radiante mientras me espiaba. Mira, mira. Yo me acerqué del todo y entonces él hondó de los encajes ofreció lo que contenía. Una enorme cabeza, una implacable cabeza que hubiese devorado las facciones y fuese solo eso, cabeza feroz, crecida sin piedad, sin interrupción hasta perder su destino. Una criatura a la que no se podía mirar sin dolor. Un montón de materia en desorden, blanco yo, levanté la vista, murmuré unos sonidos para quien los esperaba y conseguí una máscara de sonrisa. Pablo era luz, irradiaba irrealidad, sueño, y su ensoñación tenía la firmeza de la piedra, el orgullo de su alegría, el agradecimiento hacia un futuro celeste. En esto descrito por su amigo Vicente, podemos ver a un Neruda que aprendió a superar el dolor del shock y quien inevitablemente
aprendió a ver a su hija desde los ojos del amor, ojos de amor que no ven nada mal, que solo conciben el cariño, incluso por lo diferente de un hijo. Esta visita de Vicente sería en 1935. Un año más tarde, un 1 de abril de 1936, ocurriría la terrible Guerra Civil Española, mismo año en que moriría el eterno amigo de Neruda, Federico García Lorca. La posición de Neruda frente a lo que estaba ocurriendo era clara. Este estaba en contra de todo el desorden que alzaría al fascista Franco al poder. En diciembre de 1936, la familia Neruda no tiene otra opción que su salida de España, debido a la crudeza de la situación local. Es por ello que escapan a Francia. Toda Europa estaba colapsada en la incertidumbre, y Pablo, político que era, estaba en la vanguardia de la lucha en contra del fascismo que florecía. La madre de Malva junto a Neruda deciden que lo mejor para ambas es alejarse a un destino tranquilo, por lo que se van madre e hija a Holanda, donde la madre de Malva tenía raíces. Neruda continuaría su lucha desde el espectro político e intelectual, lejos de ellas. En 1939, en septiembre, empezaría la Segunda Guerra Mundial. Neruda, al entender tanto de geopolítica y ver que los alemanes serían imparables, decide irse a Holanda en búsqueda de su esposa para convencerla de regresarse a Chile, pero Pablo venía acompañado de una mujer llamada Delia del Carril, quien tenía afecto a Pablo. La esposa de Neruda se percató de ese cariño que se tenían y decide que no se irá de Holanda. Neruda acepta su posición y le dice que le mandará dinero mes a mes, como lo había estado haciendo los años en que no habían estado juntos, y parte hacia Chile. Neruda, de haberse quedado en Europa, hubiera sido asesinado por el fascismo, al ser considerado comunista. Se tienen registros de cómo la esposa de Neruda tenía problemas para que le llegara el dinero del poeta, que, por temas de la guerra, muchas veces los envíos se retrasaban y las condiciones eran terribles. Neruda sufrió mucho todo ese contexto de lejanía e impotencia, al no poder pisar Europa, pues, de intentarlo, terminaría en un campo de concentración o muerto. Un 2 de marzo de 1943 moriría Malva Marina en Holanda, nación ocupada por los alemanes, sin sufrimiento, como dice el cable en el que se comunica la noticia desde Suiza. En este contexto es que muere la hija del poeta chileno Premio Nobel de Literatura. Mi nombre es Darwin Carballo Velázquez. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por escucharme.